Hola a todos, bienvenidos al episodio de esta semana de El Podcast Sin Nombre, un podcast de la prensa. Estoy yo, Dalia. José Luis. Irma. Y les traemos todos los temas relevantes en política y otros, principalmente política como siempre, de esta semana. Empezando por las andanzas que hay por la Asamblea Nacional de Diputados. De Panamá. La Asamblea Nacional de Panamá, sí, erróneamente llamada de diputados. Pero bueno, los protagonistas... Pero se entiende. No, pero yo creo por eso que ellos creen que es de ellos. O sea, se entiende. Es cierto. Perdón. Bueno, empezando por... Sabemos que la semana pasada, y bueno, esta semana en realidad, hubo bastante controversia alrededor de la designación de una funcionaria de la presidencia. ¿Alguien se acuerda del nombre? Nadia del Río. Nadia del Río. Nadia. Una funcionaria de la presidencia que entre salario y gastos de representación le pagan $6,000 por ser asistente ejecutiva del presidente en presidencia. Ella fue ratificada la semana pasada para formar parte de su tercera junta directiva desde que está en su cargo en presidencia. Y esto levantó preguntas acerca de si estas personas deberían estar en la junta directiva, una persona que gana un salario tan jugoso como este, en qué tiempo está asistiendo a todas estas reuniones de las juntas directivas, porque además estas reuniones pagan dietas. Se dio a conocer ya cuando salió como esta controversia, que es el caso de varias otras personas que están nombradas en muchas juntas directivas, 2, 3, y que les pagan dietas por cada reunión. Algunas juntas directivas se reúnen hasta 2 veces por mes, las dietas pueden ir desde $100 hasta $1,200 por reunión. Entonces como que esa fue la conversación y entre tanto el diputado independiente Juan Diego Vázquez presentó una iniciativa legislativa en el pleno, creo que esta semana, para regular todo el tema de las juntas directivas. Si no me equivoco, la ley que rige, como que la ley que más hace, como crea un reglamento de lo que pasa con las juntas directivas, data de 1987, o sea que era el tiempo de la dictadura, y no, obviamente no está como actualizada a las realidades de hoy en día. Entonces esta fue como la iniciativa principal de Juan Diego. Por ahora simplemente fue presentada en el pleno como un anteproyecto y bueno, tendrá que pasar a la comisión, y etcétera, etcétera. No sé qué opiniones tienen. Digo, no le veo mucha esperanza al proyecto, ya que Juan Diego ha propuesto otras iniciativas, por ejemplo, como para modificar el reglamento interno, y los diputados prácticamente lo han ignorado completamente. Pero bueno, al igual es importante que alguien sí se tome el trabajo de decir las juntas directivas tienen que ser reguladas, porque así mismo, como Nadia del Río está en 3, hay una persona que está en 4 juntas directivas. También hay personas que se quejan de que hay juntas directivas, por ejemplo, que tiene que haber un representante del Ejecutivo. O sea, la misma junta directiva en su reglamento dice que una persona que represente a, qué sé yo, el Ministerio de Educación, y se designa a una persona que ni siquiera trabaja en el Ejecutivo. Entonces, ¿por qué pones a alguien para representar al gobierno que ni siquiera trabaja en el gobierno? Como que empezaron a surgir bastantes preguntas y no sé, mucha curiosidad al tema de las juntas directivas, que es un tema que había pasado bastante agachado hasta ahora, y fue precisamente, como dice Dalia, por Nadia del Río, y creo que más que nada porque tuvo un enfrentamiento precisamente con Juan Diego Vázquez En la comisión en la comisión de credenciales, cuando las estaban recomendando, ratificando, etcétera, en la asamblea, que Juan Diego le dice que usted va a necesitar una nave espacial, un cohete, porque es que esto es bastante trabajo, las juntas directivas más su trabajo en presidencia, y de ahí vamos a decir que como que se abrió esa caja que pasaba bastante agachada antes de esto. Así que si hay personas que están en un montón de juntas directivas, y ya pues es hora de que se vuelva a reglamentar, ¿no? Sí, a mí me ha llamado mucho la atención que como que la respuesta del gobierno o de los simpatizantes del gobierno, los que han defendido a Nadia del Río, han tratado de enfocar la noticia como en que se ha estado atacando a ella porque es mujer, porque no tiene un apellido, etcétera. Y yo pienso que la respuesta de Juan Diego y de como de los medios de la sociedad es simplemente enfocarlo en que es un problema del sistema y que, oye, nadie está atacando a Nadia del Río. No está reglamentado. Ajá. Sino que está súper mal que discrecionalmente se puedan nombrar a estas personas, y que tras que la asamblea no hace un trabajo de contrapeso real en el que tú puedas decir eso, y cuando lo hacen, como es el caso que mencionaba Irma, que Juan Diego como que, o sea, simplemente cuestionó, es que en serio esta persona gana tanto salario, tiene un trabajo que no es cualquier cosa. O sea, imagínese una secretaria de una empresa normal, la secretaria del presidente. O sea, y encima está en un trabajo que te paga $6,000 al mes. O sea, un trabajo que te paga $6,000 al mes tiene que consumir demasiado tiempo. Pues, si no me entra en la cabeza. Es la
la secretaria del presidente, maneja la agenda del presidente. Y también esto de voy a todas estas juntas directivas me hace pensar qué tan preparada llegas a esta, o sea, esta gente que forma parte de estas juntas directivas se prepara para estas reuniones, o sea, eso no es llegar y sentarte en una mesa Exacto. una hora, una vez al mes e irte. O sea, en teoría tú tienes que ir preparada con los temas, saber cuál es la agenda, saber qué se va a hablar y salir, no voy a decir que con tarea, pero con cosas, o sea, cosas pendientes. Pues. Claro, y es lo que ha dicho la gente, es que oye, eso nada más es una reunión de quizá 1 hora al mes, pero es como el profesor que da una clase de una vez a la semana. Obviamente también tiene que preparar la clase, tiene que saber qué es lo que va a hablar, o si no vaya a calentar una silla. Pero yo sí entiendo un poco, de repente, la incomodidad de ella o de muchas personas que la conocen, etcétera, porque sí es verdad que la atención fue como con ella y, por ejemplo, Claro. Sí. y por ejemplo, ese mismo día que ella pasó, hubo otra persona en la misma reunión que, si bien recuerdo el nombre, es Everardo de León de la Rosa, que él también lo pasaron ese mismo día, literalmente al lado de ella, que también está en otra junta directiva y también tiene un salario de $6,000 y lo metieron en otra junta directiva más y como que a él no le cayó, vamos a decir, la pelonera. Entonces de repente sí se entiende un poco su queja como que, Sí. Claro. porque conmigo cuando hay un montón de gente más que igualmente trabaja en el gobierno, tiene un salario altísimo y lo sigue metiendo en la Creo junta que fue- No, y directiva. probablemente ella está súper preparada, por eso yo creo que la respuesta... Sí, yo no creo que sea el problema O de sea, la preparación. respuesta de Juan Diego, o la respuesta y también de la ciudadanía y enfocarnos más en regular las juntas directivas, en vez de atacarla a ella, porque está bien, claro que no es un tema solamente de ella, Es un montón de gente. o sea, es un Sí, montón de y al gente y la final, respuesta debe ser regularlo para todo Si el mundo. ella está medio representando al ejecutivo, o sea, no sé en los nombramientos, porque le preguntaron a Nito y Nito como que, bueno, yo tengo la potestad de nombrar a quien yo quiera. Sí, No, esa respuesta, Nito. O sea, Sí, nadie, bien está Varela. nadie está diciendo que no, ¿me entiendes? Como que nadie está diciendo que... Pero estamos preguntando si esta es la mejor manera de nombrar. O sea, si, Y ni si siquiera han ese cuestionado poder... que sea PRD. Ni siquiera ese ha sido el Exacto, no nos hemos cuestionamiento. metido allá. O sea, puede ser PRD, pero no tiene que ser la misma persona para todo. Sí, el tema de las juntas directivas es como siempre, en la prensa tenemos una notita sobre qué específicamente presenta el anteproyecto de Juan Diego. Como muchos de los anteproyectos que presenta él, siento que es como bastante ambicioso, o sea, también habla de que se declare, o sea, que se ponga un documento cuando los aceptan dentro de la junta directiva de los posibles conflictos de interés que puede tener, Claro. que Digo, las así dietas no debería pasen. ser. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero siento que estos proyectos de ley siempre son bastante ambiciosos porque él saben que van a pasar por comisión y luego por debate y tercer debate y Se lo van a ultrajar. Es lo Sí, que Y o no sabe. sé, sea, uno, va a al final no cambiar. tiene que apuntar alto. Lo más Exacto, arriba Se que sabe se que los pueda. diputados van a tratar de... Exacto, entonces me parece que está bien y me parece que es la manera de responder a este tipo de irregularidades, este tipo de cosas que crean problemas, o sea, y que crean como discordia y que la gente se queja y todo esto, o sea, es la manera de reaccionar. Presenta una Es lo que solución. deberían hacer los diputados. Exacto, es lo que deberían hacer los diputados. Bueno, ¿Qué otro tema tenemos por ahí? pasando el temita, pero no saliendo de la asamblea. La asamblea de vuelta tuvo, ya esto pasó la semana pasada, volvió a pasar esta semana, el tema de tratar de citar y de conseguir al o tan codiciado ministro de Seguridad Pública, Rolando Mirones. No sé cómo quedó, o sea... Bueno, ellos- yo sí, ok. Las bancadas, tanto panameñista, Cambio Democrático e Independiente, trataron de citar al ministro Rolando Mirones por el tema de la seguridad. Que por si no sabían, el año 2019 fue el año con más homicidios desde el 2015 y solamente en diciembre hubo 72 homicidios, lo cual es un número bastante elevado. Generalmente Panamá oscila, cada mes hay como, qué sé yo, 30, 40, por ahí va O sea, el doble. rango, y literalmente se duplicó, y por más que la gente diga, hubo la masacre en La Joyita, al igual, o en La Joyita fueron 13 muertos, o sea que al igual el número sigue siendo demasiado elevado. Y no es como que la masacre en la joyita fue poca cosa. O sea, eso Exacto. no es como una excusa. Exacto. En 2019 tuvimos 472 homicidios, que es bastante, es el número más alto desde 2015. Así que vamos a decir que definitivamente hay indicadores que nos pueden decir, ok, estamos teniendo un problemita aquí con la seguridad, vamos a hablar del tema, ¿no? Pero la bancada del PRD, que es la bancada mayoritaria, la que más tiene diputados, votó en contra de que se citara a Mirones ya 2 veces. La primera vez, no sé si recuerdan el video que salía Kaira Hardy tratando de tumbar el quórum, de que yo tengo una cita, etcétera. Esa vez tampoco se habilitó, pero lo curioso es que después de esa vuelta, la bancada del PRD sí habilitó que él tuviera cortesía de sala para ir a presentar un proyecto de ley. O sea, Mirones fue a la asamblea, presentó un proyecto de ley y no le pudieron hacer ninguna pregunta de seguridad porque el PRD dijo que no se puede. Entonces ahora de vuelta trataron y de vuelta el PRD dijo que no se puede, lo cual a mí me parece bastante grave, sobre todo si tenemos estos indicadores. Porque si fuera un capricho, que la seguridad esté igual que siempre, yo te digo como que no, realmente no. Sí, si fuera un no capricho de importa. oposición, como que, vamos a sentar aquí al ministro para
acribillarlo con molestar, preguntas, exacto. o sea. Pero viendo los números, pues sí, o sea, el ministro tiene que rendir cuentas y tiene que responder bastantes preguntas. El mes, como dije, con más homicidios fue diciembre, pero el segundo mes con más homicidios fue agosto, o sea, que fue en la segunda mitad. Que digo, también le cae algo de responsabilidad también al ministro Jonathan del Rosario, que es el ex ministro de Seguridad de Varela. Pero digo, la verdad es que ahora mismo el que está en gobierno es Mirones. El que tiene que dar la los últimos cara. 6 meses Mirones, agosto y diciembre están en su cuando, mandato. exacto, y cuando él aceptó el cargo como ministro, él sabía la situación que venía, sino para qué aceptó un cargo. Y digo, o sea, echarle la culpa al ministro anterior también es como que... Yo recuerdo, esto siempre lo digo sobre Mirones, que fue una de las cosas que como que se me quedó de esa primera reunión de transición que hubo entre Jonathan del Rosario y Rolando Mirones. También estaba Carrizo y estaba el ex ministro de la presidencia de Varela. Y él dijo, o sea, se habló, él hablaba de cómo las estadísticas eran importantes como una herramienta de trabajo, mas no se podían usar para comunicar. Porque no sé si recuerdan que en algún momento se dijo que la inseguridad era, en el gobierno de Varela se dijo que la inseguridad era percepción. Que en verdad los números no reflejaban que todo estaba peor y que era percepción. Y en ese momento lo que dijo Mirones era, ok, pero la percepción al final es la vida de las personas. Y tú no le puedes decir a alguien que entran a robar a su casa o que le matan a un hijo que, pero es que en los números no se refleja la inseguridad. Entonces, me llama un poco como que la atención de que, bueno, ahora los números sí están reflejando la inseguridad. O sea, los números están reflejando que hay un incremento, por lo menos en homicidios. Y, ok, si las cosas están menos inseguras, ¿hasta qué punto no te dejas guiar? O sea, está bien, no los uses como una máquina, o sea, como una herramienta para comunicar. Úsalo como una herramienta para trabajar. Y dime qué estás haciendo al ver esos números. Y no son estadísticas por decir estadísticas. Me acuerdo que lo hablamos en el discurso del 2 de enero de Nito cuando dijo que se han incautado no sé cuántas toneladas más de droga. Esa estadística sola no me dice nada. Solo me dice que hay más droga en la calle. Parecido a lo de los homicidios. Ok, hay más homicidios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué están dejando de hacer? ¿En qué áreas? O sea, analízame la información que tienes y explica y di qué acciones concretas están tomando. Eso de que su partido lo está protegiendo para que no vaya a la asamblea, para que los otros diputados no le hagan preguntas, me parece que lo deja peor. O sea, no sé qué tan mal le podría hacer con un cuestionario que no es dije que vas a llegar y te van a hacer una entrevista de trabajo. Y el cuestionario no está grave. Y se lo dan de antemano. O sea, él puede llegar con sus cosas leídas. Puede llegar con un PowerPoint. Ajá, y nadie le puede refutar nada, no hay contrapreguntas. O sea, estas son las preguntas, contéstalas, por lo menos. No sé, el hecho de que su partido lo esté como protegiendo y manteniendo en una cajita me da como... No me deja buen sabor de boca con un tema tan importante, pues. A mí más que el tema de Mirones como tal, me preocupa el presidente que deja para la asamblea y me recuerda las palabras de Marco Castillero el 1 de julio cuando él decía, vamos a hacer respetar este órgano del Estado. Ah, eso se lo escribieron, panisa. ¿Cómo? No, claro, pero entonces... Sí, pero lo dijo. Pero lo dijo. Entonces, ¿cómo tú vas a hacer respetar el órgano del Estado si cuando algunas bancadas quieren cumplir el Todas rol... menos la tuya. Exacto, quieren cumplir el rol de fiscalizar, de hacerle contrapeso al Ejecutivo, ni siquiera lo pueden hacer. O como la vez pasada que lo citaron y el ministro decidió no ir. Entonces, ¿qué tan respetable es un órgano del Estado que no cumple su trabajo o que los propios miembros del órgano del Estado no lo dejan cumplir su trabajo? O sea, y yo pienso que tienen que verlo con luces largas. O sea, cuando ellos no estén en gobierno y ellos sean mayoría, entonces el ministro puede decir que no va a ir. O los otros diputados de las otras bancadas van a decir no vas a citar a nadie. Entonces, ¿para qué tenemos asamblea? ¿Me explico? O sea, más allá, yo pienso que tienen que ver como que los 5 años se van a acabar, no van a ser gobierno para siempre. Y algunos, lastimosamente, van a seguir en la asamblea. O sea, el daño que le están haciendo a la asamblea es como lo que debería hacer. O sea, están haciendo todo menos lo que tienen que hacer. Yo ni siquiera me meto con el tema de romper quórum X. Bueno, política. La verdad, Exacto, es política, pero ¿cómo así que con estas cifras y con la percepción, porque como tú dices, no es un tema de percepción ni de cifras, o sea, las cifras están peor y la percepción yo me atrevería a decir que es peor. Entonces, ¿qué estás esperando por lo menos para dar respuestas? Y yo entiendo que tú como bancada de gobierno no permitas que vayan y humillen a Mirones o algo así, pero tampoco lo escondas porque queda peor al no ir a dar la cara. O sea, verificar. Pero no tienen que humillarlo, o sea, las preguntas exacto, están, que se le hagan ya preguntas está el cuestionario específicas hecho, ya. el cuestionario Le no tiene llevan, nada. mano. O sea, fue peor la humillada que sí tuvo cuando se enfrentó con la diputada Soler Rodríguez que las preguntas que le quieren hacer ahora. Exacto. O sea, ya lo peor pasó, honestamente. Bueno. Otro temita de la asamblea. Se podría llamar una buena noticia, pero vamos a tener que seguir como viendo cómo... Vamos a seguir monitoreando. Monitoreando y cómo transcurre. El diputado independiente del circuito 87, Gabriel Silva, presentó un anteproyecto de ley. Creo que ya esto fue
ya hace un ratito, o sea, no fue esta Sí, semana. sí, sí. Creo que fue su primero o su segundo proyecto de ley. Ajá, Fue en julio. presentó un anteproyecto de ley que establece la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad e integridad sexual contra menores de edad. Es decir, cuando hay un acto que atenta contra la libertad sexual de un menor de edad, estos delitos se pueden juzgar pase el tiempo que pase. Investigar, perdón, pase el tiempo que pase. O sea, no expiran o no caducan. Lo presentó y luego pasó a la Comisión de Gobierno y pasó en un primer debate en la Comisión de Gobierno unánimemente. Esta semana, Gabriel Silva es parte de la Comisión de Gobierno, o sea que pudo estar ahí defendiendo su anteproyecto de ley. Lo hablábamos antes del programa, siento que es como un anteproyecto de ley que nadie, o sea, no veo por qué alguien votaría en contra de, porque al final es algo en positivo y es algo que cuando se propuso, como que la ciudadanía, siento que los que estaban pendientes dijeron como que me parece como que una buena idea. Ya la imprescriptibilidad ha sido un tema del que se ha hablado en la Asamblea, más para delitos contra la corrupción, pero como que la gente está consciente de que eso es algo que pasa con muchos delitos en Panamá, que prescribe el tiempo en que lo puedes investigar y solo queda el caso sin discutirse, sin verse, sin buscar pruebas. Entonces me parece interesante que eso haya pasado. Y también en esos mismos casos donde la víctima es menor de edad, no se podrán hacer acuerdos de pena. Esta parte me parece súper interesante porque cuando lo piensas, o sea, si hay un niño que es víctima de un delito de abuso sexual y se llega a un acuerdo de pena, el menor de edad no está en las facultades para tomar decisiones sobre el acuerdo que se está llevando. De pena lo hacen con las familias. Lo hacen con las familias. Exacto. Entonces, ese es un tema que me parece que está muy bien, porque al final la víctima, si bien es cierto que los papás tienen potestad sobre el menor, o sea, es un tema complicado ahí también, siento que empodera un poco a la víctima. O sea, que el Estado de verdad debería proteger a la víctima y no simplemente conformarse con la que la familia dice que está bien. Porque hemos visto muchos casos penosos que no solamente de abuso sexual, por ejemplo, también tuvimos el de, no sé si recuerdan, ¿cómo fue que se llamaba el diputado? Mario Lázaro. María Lázaro, que tuvo el caso del atropello, etcétera, y al final quedaron en nada, la niña murió, y quedaron en nada porque la familia simplemente dijo, dije, bueno, sí, ya nosotros llegamos a un acuerdo, pero entonces ¿quién vela por la vida perdida de esa niña? O sea, debería ser entonces el Estado, y creo que por eso entonces nos vamos por esa línea de que no puede haber un acuerdo de pena. Y también hemos visto en casos de abuso sexual acuerdos de pena penosos, o sea, penosos de personas que prácticamente ni siquiera quedan encerradas, sino que simplemente no se pueden acercar a la escuela de la menor, cosas así que la verdad es que son bastante penosas, así que también me parece positivo. Yo en lo personal no soy fanático de eliminar la prescripción en todos los delitos, y sí soy amigo de los acuerdos de pena. O sea, yo entiendo que los acuerdos de pena tienen una necesidad, inclusive los acuerdos de pena pueden servir en casos cuando, por ejemplo, es una violación para una mujer adulta, que ella no quiere como seguir el proceso. Pero es una mujer adulta. Exacto, claro, por eso estoy explicando el background para explicar por qué estoy a favor del proyecto de Gabriel. Yo en los casos de una mujer adulta, para evitar este tema de volver a tener que acordarte y que te estén preguntando y que encima del Ministerio Público la revictimización te que hay. revictimizan y te empiezan a hacer preguntas sin tener la mayor capacidad o sensibilización en el tema, lo que hacen es que terminan afectando más a la víctima. Pero ¿qué ha pasado en Panamá y por qué? O sea, porque estoy seguro que van a ser un montón de abogados penalistas que no salen del libro y que dicen que no, que eso va a atentar con nuestro no sé qué. Pero también tenemos que ver, o sea, qué es lo que ha estado pasando en Panamá, ¿no? Y al final la ley debe responder, o sea, debe ser como una respuesta al contexto y a la realidad que hay. ¿Y qué es lo que hemos visto? Que aquí básicamente, o sea, cuando hay delitos de violación, delitos en casos contra las menores de edad, básicamente nunca hay condenas. Entonces eso genera en la población una sensación de que aquí, o sea, una sensación primero de inseguridad. O sea, aquí te pueden violar y básicamente se paga una multa o te ponen a hacer servicio social o lo que sea, y no hay un pago por el delito de violación. Entonces yo pienso que es importante, más que como una política para siempre, sea como para mandar un mensaje de que en Panamá no se tolera la violación y punto. Sí. Porque eso es lo que ha estado pasando. O sea, más allá de lo bueno que tiene el acuerdo de pena, en la realidad se ha utilizado para que las personas que cometen una violación simplemente no paguen la justicia. O sea, no tengan justicia. También con los delitos de abuso sexual está bastante el tema de que un delito como ese prescriba afecta también a la víctima en su habilidad de denunciar. Sabemos que en muchos casos puede ser un abuso que es prolongado por un tiempo. Las víctimas pueden demorar hasta años en atreverse a denunciar a su abusador o a su...
Entonces, ese tema también es importante para los casos de este tipo. Así que me parece una muchas iniciativa. veces, por ejemplo, sufren abuso en su infancia y no se atreven, vamos a decir, a hablarlo o a denunciarlo hasta que ya están prácticamente Sí, no adultos, tienen las herramientas para hacerlo. ya están adultos y ya están conscientes de todo lo que sucedió, porque de repente tampoco entendían mucho la situación de jóvenes, entonces ya crecen y ya no pueden denunciar a la persona que lo hizo, puede ser un familiar o algo así por el estilo, porque ya prescribió, entonces la persona que se lo impone. No, yo pienso que eso es algo que la gente tiene que entender. O sea, no es lo mismo un homicidio, que es un acto inmediato. O sea, yo te disparo, te maté, punto. A cuando tú tienes por varios años prolongadamente cometiendo un delito. Y no es como que un acto que tú puedes mencionar y que en este momento esta persona me tocó, sino que por diferente tiempo han estado abusando de la persona. Y que la persona se atreva a denunciar, o sea, la víctima. O sea, también requiere de un proceso, requiere de que el sistema te apoye, te dé las herramientas para que tú te sientas cómoda denunciando el delito. Y también que el homicidio es como bastante de hecho, pues, o sea, no necesitas tener muchas herramientas en términos de educación sexual para saber si hubo un homicidio o no. O sea, si mataron a alguien o te mataron, o sea, es bastante básico de entender. Mientras no haya una verdadera educación de autonomía sexual, de sexualidad, de que las personas entiendan lo que es un abuso, niños, etcétera. Exacto. No se tienen las herramientas para saber qué es un abuso, qué cosas están mal, qué cosas sobrepasan los límites de una relación de intimidad normal, etcétera, etcétera. Entonces, mientras no tengas esas herramientas, no le des esas herramientas a la gente y principalmente a la juventud, no, o sea, es como que romperles la, o sea, no sé, es como romperles la pata y encima no darles la muleta, ¿me entiendes? Claro. Como que no les estás dando las herramientas que necesitan. No, a nivel, por ejemplo, legal del proyecto de ley de Gabriel, o sea, no es nunca, o sea, es mucho más fácil para el sistema, por ejemplo, para un fiscal, investigar un homicidio. Claro. O sea, ¿la persona está muerta? ¿Sí o no? Ya, la persona, entonces, Hay un homicidio. tengo que buscar simplemente quién es la persona que lo cometió. O sea, para que tú puedas comprobar que hay un abuso, Es más o sea, complicado. es mucho más complicado y requiere de más tiempo la investigación. Y de nuevo, o sea, para que inicie solamente la investigación, que tú puedas tener una denuncia, hay muchas implicaciones que, o sea, internas que hacen que la víctima, aunque sea víctima y se sienta víctima y que no le esté pasando bien, tenga miedo o tenga dudas de querer denunciar. Muchas veces las personas que cometen estos actos son familiares, son personas que conocen y que es muy difícil para, o sea, como una víctima de violación que es menor denuncia a su tío. Se empodera, o claro, a un sí, es amigo difícil. de la familia. Es muy difícil. Bueno, creo que eso fue todo por hoy. Sí, de tiempo. Bueno, eso fue todo por hoy. Gracias por escucharnos. Compartan. Nuestros handles de Twitter están aquí abajo. Y nos vemos la otra semana en el podcast sin nombre, un podcast de la prensa. Chao.